Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso. Hoy les traigo un tema que créanme está que arde. Preparen las palomitas porque lo que les voy a contar es explosivo. ¿Están listos? Porque yo sí. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el que nos hace suspirar a todos con su mirada, su sonrisa y bueno, ya saben, ese cuerpazo. Pero no vamos a hablar solo de eso. Hoy vamos a meternos en un terreno un poco más turbulento. Vamos a hablar de una explosión. Sí, como lo oyen, una explosión, en un plató. Y no cualquier plató en el de Can Yaman. Y no me refiero a una explosión literal, con fuego y humo. Aunque, considerando la pasión que despierta este hombre, casi podría serlo, ¿verdad? No, tranquilos, nadie salió lastimado físicamente. Pero la situación fue intensa, por decirlo menos. La noticia corrió como la pólvora y por eso, hoy, les traigo todos los detalles. ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó? ¿Qué lo sacó de sus casillas? La respuesta, amigos míos, es sorprendente. Y les prometo que nadie, absolutamente nadie, esperaba la razón que desencadenó este incidente. Pero antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a mi canal. Aquí hablamos de todo lo que nos gusta, farándula, noticias de famosos, tendencias, chismes, todo con mucho cariño y respeto. Así que si les gusta el chismecito y quieren enterarse de todo, suscríbanse y activen la campanita. Así no se perderán ningún vídeo. Y ahora sí, arranquemos. Para entender bien la historia, tenemos que remontarnos no a mucho tiempo atrás en realidad. Hace unos meses, Can Yaman estaba rodando un proyecto muy esperado, de hecho. Y en el set, como suele suceder, la tensión a veces se acumula, la presión es alta, y las cosas pueden salirse de control. Este proyecto, uno de los más ambiciosos en su carrera, prometía llevarlo a nuevas alturas de reconocimiento y popularidad. Era una producción de gran envergadura, con un equipo numeroso y un presupuesto considerable. La expectativa era alta, tanto por parte de los productores como de los fans, quienes esperaban ansiosamente el estreno. Según fuentes cercanas, el ambiente en el plató no era precisamente idílico. Había rumores de desacuerdos creativos, de tensiones entre el equipo, y de una atmósfera un poco pesada. La presión por cumplir con los plazos y mantener la calidad del proyecto era constante. Las largas jornadas de trabajo, la necesidad de rodar en diferentes locaciones y la complejidad de las escenas, contribuyeron a aumentar la tensión. Y como todos sabemos, Can Yaman es un hombre apasionado. Un hombre que se entrega por completo a sus proyectos, que es perfeccionista y que a veces puede ser un poco intenso. Su compromiso con su trabajo es innegable. Se involucra en cada detalle, desde la elección del vestuario hasta la dirección de las escenas. Su pasión por la actuación y su deseo de ofrecer siempre lo mejor de sí mismo son evidentes. Pero, ¿qué fue lo que realmente desató la tormenta? ¿Qué fue lo que hizo que Can explotara? Pues, la razón, amigos míos, es la falta de profesionalismo. Sí, como lo oyen. No fue un conflicto con un compañero de reparto, ni una pelea con el director, ni un desacuerdo sobre el guión. Fue la falta de puntualidad, la falta de respeto por el trabajo de los demás y, sobre todo, la falta de compromiso con el proyecto. Fue una acumulación de pequeñas acciones que, sumadas, desencadenaron la explosión. Parece ser que algunos miembros del equipo, y no voy a dar nombres, empezaron a mostrar una actitud relajada. Llegaban tarde, no cumplían con sus tareas, y, en resumen, no estaban a la altura de la situación. Esta actitud contrastaba fuertemente con la dedicación y el esfuerzo que Can y otros miembros clave del equipo estaban demostrando. La falta de compromiso de algunos se traducía en retrasos, errores y una disminución en la calidad general del trabajo. Y para alguien como Can, que se toma su trabajo tan en serio, esto era inaceptable. Su profesionalismo y su ética de trabajo le exigían dar lo mejor de sí mismo y esperar lo mismo de sus colegas. La situación se volvió insostenible a medida que los retrasos y los errores se acumulaban, afectando el ritmo de rodaje y la moral del equipo. Imagínense la escena, largas horas de trabajo, la presión del rodaje, el calor del set,
y de repente, alguien llega tarde, interrumpiendo el trabajo de todos. O peor aún, alguien se equivoca, cometiendo un error que retrasa la grabación. Para alguien que lo da todo, que se esfuerza al máximo, que se exige constantemente, esto es una falta de respeto, una ofensa. Es una afrenta a su dedicación y a la dedicación de todos los que trabajan arduamente para lograr un producto de calidad. Y eso fue lo que ocurrió. En un momento dado, la paciencia de Khan, que sabemos que es mucha, llegó a su límite. La gota que colmó el vaso fue un incidente con el vestuario. Sí, con la ropa. Parece ser que el equipo de vestuario no había cumplido con sus responsabilidades, y esto provocó un retraso en el rodaje. Y eso fue la chispa. Khan, conocido por su profesionalismo y dedicación, no se quedó callado. Según fuentes cercanas, estalló. Gritó, sí, gritó, pero con razón. Exigió profesionalismo, respeto por el trabajo de todos, y sobre todo, compromiso. La frustración acumulada, combinada con el agotamiento físico y mental, explotó en un momento de intensa emoción. El grito, aunque inusual, fue la expresión de una profunda decepción y de la necesidad de restablecer el orden y la disciplina en el set. Y créanme, la escena debió ser épica. Imagínense la furia de Khan con su mirada intensa, con su voz, potente, impresionante. La imagen de un Khan Yaman enfurecido, defendiendo la calidad de su trabajo y exigiendo el respeto que merecía, seguramente dejó una marca imborrable en la memoria de quienes presenciaron el momento. Pero al mismo tiempo imagínense la decepción. La decepción de ver que a pesar de todo su esfuerzo, no todos estaban a la altura. La decepción de saber que el proyecto, en el que había invertido tanto tiempo y energía, se veía amenazado por la falta de profesionalismo de algunos. La decepción de tener que enfrentarse a una situación que podría haber sido evitada con un poco más de compromiso y responsabilidad. Pero, ¿cuál fue la reacción del equipo? ¿Cómo reaccionaron ante la explosión de Khan? Pues, parece ser que en un principio hubo sorpresa, incomodidad y silencio. La reacción inicial fue de asombro y consternación. El silencio, aunque momentáneo, reflejaba la gravedad de la situación y la necesidad de reflexionar sobre las propias acciones. La sorpresa, por otro lado, demostraba que la explosión de Khan fue inesperada, incluso para aquellos que conocían su carácter apasionado. Pero luego la situación se calmó. Y según las mismas fuentes, la explosión de Khan tuvo un efecto positivo. La explosión, aunque intensa, sirvió como una llamada de atención. Rompió el silencio, sacudió la inercia y obligó a todos a reconsiderar su actitud y su compromiso con el proyecto. Sí, como lo oyen. Aunque fue un momento tenso, sirvió para poner las cosas en su sitio. Para recordar a todos la importancia del trabajo en equipo, de la profesionalidad y del respeto por los demás. La explosión, aunque no fue deseada, actuó como un catalizador, un punto de inflexión que permitió corregir el rumbo y recuperar la armonía en el set. Después del incidente parece ser que las cosas mejoraron. El ambiente en el plató se volvió más serio. Todos se enfocaron en sus tareas, y el rodaje continuó sin mayores problemas. Los miembros del equipo, conscientes del impacto de sus acciones, redoblaron sus esfuerzos y se comprometieron a cumplir con sus responsabilidades. Y al final el proyecto fue un éxito. A pesar de los contratiempos y las tensiones, el proyecto se completó con éxito y recibió una gran acogida por parte del público y la crítica. El éxito del proyecto fue, en parte, el resultado de la explosión de Khan. La explosión, aunque dolorosa, permitió fortalecer el equipo y mejorar la calidad del trabajo. Así que, ¿podemos sacar en claro de todo esto? Pues que Khan Yaman es un hombre apasionado, que se entrega por completo a su trabajo. Que exige profesionalismo, y que no tolera la falta de respeto. Es un líder nato que no duda en defender sus ideales y luchar por lo que cree. Que a veces una pequeña explosión es necesaria para poner las cosas en su sitio. Aunque la explosión fue un momento de tensión, también fue un recordatorio de la importancia del compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo. La explosión, aunque inesperada, permitió establecer límites y mejorar la dinámica del equipo. Y también que la razón por la que explotó fue algo que nadie esperaba. No fue un escándalo de pareja, ni un conflicto con otro actor. Fue la falta de profesionalismo, algo que en un mundo como el del cine es inaceptable.
La falta de profesionalismo es una amenaza para la calidad de cualquier proyecto. Can Yaman entendió esto y reaccionó con la intensidad que lo caracteriza. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué aprendemos de todo esto? Pues que el éxito requiere mucho trabajo, compromiso y profesionalismo. Y que a veces es necesario alzar la voz. El éxito no se logra de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y perseverancia. A veces, alzar la voz es necesario para defender los propios valores y proteger el trabajo en equipo. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. ¿Qué les pareció la explosión de Can Yaman? ¿Se esperaban la razón? ¿Creen que hizo bien en alzar la voz? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden que aquí en mi canal, siempre encontrarán los chismes más interesantes. Ah, y una cosita más. Después de este incidente hubo cambios. Se implementaron nuevas reglas, se reforzaron los protocolos y se establecieron expectativas más claras para todos los miembros del equipo. La experiencia, aunque difícil, sirvió como una valiosa lección para todos los involucrados, incluyendo a Can. Aprendió a canalizar su pasión y su intensidad de manera más efectiva, y el equipo aprendió a respetar su visión y a valorar su dedicación. El proyecto finalmente se convirtió en un éxito rotundo, tanto en términos de crítica como de taquilla. El trabajo duro, la dedicación y el profesionalismo de todos los involucrados se vieron recompensados con el reconocimiento y el éxito que tanto merecían. Y por supuesto Can Yaman, con su talento, su carisma y su pasión, fue la estrella indiscutible de la producción. Su nombre se consolidó aún más en el mundo del espectáculo, y su base de fans creció exponencialmente. Así que, para resumir, la historia de la explosión en el plató de Can Yaman es un recordatorio de que, incluso en el mundo glamoroso y aparentemente perfecto del cine, la perfección requiere trabajo duro, dedicación y, sobre todo, profesionalismo. Y que a veces una pequeña explosión puede ser la chispa que enciende el fuego del éxito. Ahora, cuéntenme, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can hizo bien en alzar la voz? ¿Creen que la falta de profesionalismo es algo inaceptable en cualquier ámbito laboral? ¿O creen que exageró un poco? Déjenme sus comentarios, me encanta saber qué piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este chismecito jugoso. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de ser siempre ustedes mismos. Y de mantener la llama de la pasión encendida. Hasta la próxima.